Este es un vídeo de composición de funciones. El concepto en sí de composición de funciones ya está explicado en vídeos anteriores que encontraréis en la web academiaalcover.es. En este caso, simplemente voy a desarrollar una serie de ejemplos para que tengáis más material para estudiar. Tenemos tres funciones, f de x, 3x más 2, g de x, raíz de x cubo menos 1, y h de x, 2x menos 3, dividido 1 menos 3x. Me preguntan que haga la composición de g con f. En vídeos anteriores está explicado por qué lo leemos al revés. La composición de g con f, ¿cómo se hace? Sustituimos, ponemos aquí un paréntesis y nos queda igual, pero con el paréntesis. ¿Cómo leemos esto? Me dice, vete a f y sustituye la x por una g. Me voy a f y en lugar de la x pongo una g. 3g más 2, 3g más 2. Y ahora sustituyo la g por su valor. El valor de g es la raíz de x cubo menos 1. Por tanto, 3g raíz de x cubo menos 1 más 2. Eso sería la composición de g con f. Me pregunta la composición de h con f. Igual, esta expresión se modifica escribiéndolo así, f paréntesis h de x. ¿Cómo interpreto esta notación? Vete a f y sustituye la x por h. 3h más 2, 3h más 2. Y ahora sustituye h por su valor. h es 2x menos 3 dividido 1 menos 3x. Por tanto, 3, h, 2x menos 3, 1 menos 3x, más, 2, 2. Esto no es más que una operación de fracciones algebraicas. Os lo dejo para que lo hagáis vosotros, operáis estas fracciones algebraicas y tendréis como resultado menos 7 dividido 1 menos 3x. Esto sería la composición de h con f. Luego me pregunta que calcule la composición de f con su inversa o recíproca o la recíproca de f con f. Vamos pues, primero obvio, hay que calcular la función inversa o recíproca de f. El concepto y cómo se hace y bastantes ejemplos los tenéis, insisto, en la página web academiaalcover.es. ¿Cómo se hace la inversa? Primero cambiamos la f de x o la y, que es lo mismo, por x. Y la x por y. Y me queda que x es 3y más 2. Ahora hay que despejar la y. El 2 que está sumando pasa restando. Y el 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Y me queda que y es x menos 2 partido 3. Una vez que hemos despejado la y, eso es f menos 1 de x. Por tanto, insisto, en el cálculo de la inversa, que insisto, está explicado en vídeos anteriores, primero cambio f de x o y por x, y la x por y, y ahora despejo la y. Una vez despejada la y, esta expresión es la inversa o recíproca de f, que se nombra como f menos 1 de x. Vamos a ver ahora de hacer las dos composiciones, f con su inversa y la inversa con f. Igual que hemos hecho aquí arriba, aquí un paréntesis y nos queda así.
¿Cómo interpreto esto? Me dice, vete a f menos 1, que está aquí, y cambia la x por f. Por tanto, f menos 2 partido 3. Ahora cambia la f por su valor, 3x más 2. Por tanto, en lugar de f, 3x más 2, menos 2 partido 3. 2 y el 2 se simplifican. Me queda 3x partido 3, y el 3 y el 3 se simplifican, y me queda x como resultado final. Vamos a hacerlo al revés. La inversa compuesta con f. De nuevo, paréntesis, y me queda esta expresión. ¿Qué dice esta expresión? Vete a f. Y donde veas una x, pon f'. 3f' más 2. 3f' más 2. Pero f' ya lo he sustituido. F' es x menos 2 partido 3. Recordad, esto de aquí sería 3f' más 2. Pero sustituyendo f' por su valor tenemos esto. El 3 y el 3 se simplifican. Y me queda x menos 2 más 2. Y el 2 y el 2 se van. Y me queda x. De hecho, tened presente, está explicado también en otros vídeos, que la composición de una función con su recíproca siempre da la identidad, siempre dará como resultado x, tanto si hacemos f con la recíproca como si hacemos la recíproca con f. En ambos casos me dará x. Insisto, la composición de una función f con su recíproca f menos 1 siempre da la identidad, y la función identidad no es más que la función x. Si queréis ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, visitad el canal Academia Alcover, suscribíos de forma gratuita o entrad en la web academiaalcover.es.